Buenas tardes. Gracias al Instituto Politécnico Nacional por la invitación a este foro. Mi nombre es Inés Guevara y soy el gerente de exposiciones del Centro Cultural Tijuana. Mi participación en este festival es para hablar acerca de la relación entre ciencia y arte, específicamente el arte digital, y lo que implica para los museos trabajar con ese tipo de obra. En el Centro Cultural Tijuana tenemos varias salas de exhibición en las cuales hemos expuesto obras digitales, así como también hemos desarrollado proyectos exclusivos para la web que entran bajo este paraguas del arte digital. Antes de comentarles sobre algunos ejemplos de ello, quisiera comenzar por definir qué se entiende por arte digital. Es un concepto muy de boga últimamente, sobre todo después del encierro originado por la pandemia, que vale la pena abordar para entender qué es lo que significa y sobre todo qué implica. El arte digital es cualquier obra de arte que hace uso de las tecnologías digitales para su producción y o exhibición. Es decir, que se crea con herramientas digitales o bien que se exhibe con herramientas digitales. En muchas ocasiones implica ambas. La tecnología digital es cualquier artefacto que trabaja con información codificada en señales discretas y binarias. Toda obra de arte requiere de tecnología. Un pincel es una pieza tecnológica, pero el arte digital requiere de herramientas específicas que llamaríamos informáticas, muchas de las cuales no estaban presentes en el mundo sino hasta la segunda mitad del siglo XX y que se popularizaron en este siglo XXI. Un video, una fotografía de cámara digital, una pieza de diseño gráfico realizado con un programa de computadora, un modelaje en 3D, son algunos ejemplos de piezas digitales. No es necesario que sea una obra virtual o con inteligencia artificial, aunque así ya se dirige el mercado y la discusión. El arte digital se ha puesto a debatir, además del valor del arte, su conservación y su propiedad. A diferencia de una obra plástica, como las pinturas al óleo o alguna escultura, que requieren un espacio físico y de ciertas condiciones para conservarse, el arte digital puede que no tenga un soporte físico. Puede ser conservada simplemente dentro de una cadena de datos binarios que la herramienta informática, una computadora, las interpreta. El arte digital, por lo tanto, puede accederse y apreciarse de manera virtual o a distancia. Y sí, uno también puede acceder a una fotografía de una pintura a través de un monitor, pero la obra no se encuentra en el monitor ni tiene las mismas propiedades que el original. Por poner un ejemplo, yo puedo acceder a la página del Museo del Prado y ver una imagen digital de las Meninas de Diego Velázquez. Pero lo que estoy viendo es una representación, una especie de copia de la obra. Habrá elementos que me serán imposibles de ver en la pantalla porque el registro no los puede capturar. Y si el archivo de esta imagen se llegase a perder, la obra sigue ahí, en el Museo del Prado. En cambio, el arte digital, al ser creado dentro del sistema informático, al ser su génesis ese formato, se puede apreciar tal cual es a través de la pantalla. Si realizo un video o una película, la puedo ver en cualquier monitor. No requiero del monitor original donde fue concebida la película para poder disfrutar de cada detalle de ella. No hay distorsión de por medio. Otro ejemplo sería una puesta en escena. Los detalles que puedo apreciar al ver una obra de teatro dentro de la atmósfera del teatro nunca serán iguales a los que puedo obtener a través de una grabación de la misma obra. Habrá cosas que se escaparán del registro y a las cuales no tendré acceso al ver la grabación. Incluso con ejercicios como la realidad aumentada o visores de 360 grados, no se llegan a capturar todos los detalles, sino que se tienen que reinterpretar. La copia, en este caso, nunca podrá ser igual a la original. Uno de los puntos a favor del arte digital es precisamente ese, la democratización de la experiencia. El pensar en obras que pueden ser percibidas en su totalidad dentro del espacio digital, abriendo la posibilidad de más y más personas de disfrutarlas. En muchas ocasiones, será más económico reproducir una obra digital y más personas la podrán apreciar que una obra plástica o una obra que requiere nuestra presencia en vivo.
Durante la pandemia, ese punto cobró mucha fuerza. Con los museos y las galerías cerradas, a lo único que teníamos acceso era lo que estuviera dentro de la esfera digital, por lo que las obras que requerían en mayor medida la presencia física se veían bastante limitadas. Eso incentivó la creación de más obras digitales por parte de la comunidad artística y motivó a los museos a pensar en cómo generar experiencias digitales para su público. En este caso, exposiciones, como podría ser un ejemplo. Hay otro debate que es necesario sostener en otro momento sobre qué tan democrático es la experiencia digital. ¿Cuántas personas tienen acceso a las herramientas del Internet o computadoras? ¿Qué tan democrático es colocar una interfaz, es decir, un agente, un intermediario entre el público y la obra? De manera que solo a través de esa interfaz uno puede apreciar el material y llegar al contenido. Y si pensamos este punto, también no solo en términos económicos y materiales, sino también en términos culturales y educativos. ¿Qué se requiere para que una persona pueda disfrutar de la obra digital? Además de las herramientas y el equipo. ¿Qué conocimientos informáticos debe poseer? ¿Qué bagaje debe saber? Pero volviendo a nuestra definición del arte digital, su importancia radica en que pretende desmaterializar a las obras, o por lo menos restarle el valor tangible. Advierte el arte digital que el valor del arte está en su contenido y la experiencia de quien las usa, no en sus materiales tangibles. Y si la obra puede producirse y apreciarse en una esfera virtual y nunca existir en un plano físico, entonces también se puede mover, trasladar y comercializar en este mismo espacio. ¿Qué es lo que se comercializa? También es otra discusión para más tarde. Los tokens no reemplazables o NFTs han abierto esa discusión a otros terrenos y hace falta revisar y analizar más sobre estos puntos. En el terreno de la museología, se tiene amplia experiencia en el arte digital, aunque quizás no en estas nuevas ascripciones como las obras virtuales o NFT que mencionaba. Sin embargo, sí tenemos experiencia en un video como una obra digital y los videos han formado parte de la museografía desde hace décadas. Llámese proyecciones, pantallas interactivas, monitores con imágenes, incluso exposiciones virtuales en Internet, son ejercicios constantes en la museografía y el SECUT, para ser específicos, desde hace años. Es difícil a veces pensar en exposiciones que no conlleven ese tipo de herramientas, porque se han vuelto parte indispensable de la manera en que transmitimos la información de la exposición, en la que damos a conocer los contenidos de la obra al público. A veces, un video sobre el artista o información complementaria sobre la obra ayudan a completar la experiencia de quien está en sala. En Secut hemos tenido varios proyectos que requieren de herramientas digitales para poder exhibirse, incluso algunos que han tratado de ampliar el abanico de la experiencia digital. Por poner algunos ejemplos, durante la exposición de la Trienal de Tijuana, hace un año, la cual buscó expandir los límites de la pintura, hubo varias obras, como viniles, que se diseñaron con programas informáticos, como es el caso de Cristiano Gabrieli, que entrarían dentro de esta paraguas del arte digital. También hubo piezas que se complementaban con calcomanías o impresiones realizadas con edición digital, como la pieza de Antonio Aguirre. Hubo videos de ilustraciones animadas expuestas sobre un monitor, ejemplo de lo que sería una obra producida y expuesta desde la concepción digital, como la pieza de Israel Urmer. También estuvo la obra de Elia Núñez, quien enviaba pinturas digitales únicas e irreemplazables a través de un mensaje de la aplicación WhatsApp, y lo que se expuso dentro de la sala era el teléfono para contactar al artista. Hubo obras que partieron de objetos modelados en 3D, impresos en hojas de papel, desde programas de computadora, como la instalación de Pablo Kotama. Hubo videos que requerían herramientas digitales para poder apreciarse, como el video de Rubén Gil. Otros que se desarrollaron en computadora para exhibirse en un espacio físico, envolvente, como el corto de proyección e instalación de José Tercero Mora. Y algunos otros que requerían una contraparte tangible, como el video que acompañaba el mural realizado in situ de Hugo Crosswhite.
Hubo también obras que partían de lo tangible para ser expuestas en medios digitales, como la serie de pinturas de Sergio Castellanos, que unidas en una secuencia generaban un GIF. Estaba la escultura también de Karina Favaro y Alfredo Toledo, que con el apoyo de una aplicación digital que ellos diseñaron, permitía ver otros detalles de la pieza en realidad aumentada. También hubo quien utilizó distintas herramientas de la era digital para generar obras tangibles, como el mural del colectivo Nesa Artenel, quienes realizaron un performance dentro de la exhibición, tomando fotografías del público con una cámara digital conectada a una computadora, las imprimían esas fotografías y las pegaron sobre el muro. El arte digital debe también analizarse bajo esta perspectiva, en el sentido de las posibilidades que brinda dentro del espacio físico, así como también se debe analizar las posibilidades que el espacio virtual puede ayudar a un proyecto en físico. Por ejemplo, en Secut se han desarrollado varios recorridos virtuales a exposiciones que están dentro de las galerías e incluso muestras permanentes como nuestro Museo de Historia Regional, que es quizá uno de los ejemplos más usados por los museos cuando buscan acceder a las herramientas digitales, lo que sería la sustitución del espacio físico por el virtual. Si bien ese ejercicio es necesario y actualmente básico dentro de cualquier oferta de servicios de un museo, las herramientas digitales no pueden quedarse ahí. La esfera digital no es un sustituto o suplente de la realidad física, sino otra realidad, con otras posibilidades, fines y público a veces. Por poner un ejemplo, cuando hicimos la exposición Alegorías de las Virtudes, de pinturas y esculturas de piezas de arte sacro, colocamos más de 40 pinturas dentro de la galería. Cada pieza tenía una ficha técnica y en varias de ellas colocamos un código QR. El código QR se ligaba a una página que diseñamos para la exposición, la cual no solo contenía la imagen o representación, como decíamos, de la obra original, sino información adicional sobre el autor, sobre la técnica o el tema de la pieza. Además, presentaba hipervínculos o links a sitios de otros museos de los cuales se hacía referencia a la información. Uno podía observar otros ejemplos de obras de determinado artista para completar la información acerca de su técnica, intereses, trayectorias a partir de la pieza que estaba ahí en sala. La herramienta digital no era un suplente o sustituto de la información en sala o de la experiencia ahí, sino un complemento. Lo mismo pasó con la exposición Frida Kahlo, sus fotos, la cual tenía un micrositio que ligaba las obras pictóricas de Frida Kahlo con las fotografías que estaban expuestas en sala. Algo que no podíamos hacer este ejercicio porque no teníamos las pinturas en sala. Por otra parte, también se han desarrollado proyectos en Secut que dejan a un lado el espacio físico y se enfocan en la esfera virtual únicamente. Se han desarrollado exposiciones que no han tenido su contraparte física, sino simplemente se han expuesto en micrositios virtuales. Una de las más grandes en cuanto a tamaño de obra fue la exposición Construyendo Puentes en época de muros, la cual se inauguró virtualmente en pleno año de la pandemia. Un proyecto así, que resultó necesario de realizarse debido a las restricciones por la contingencia sanitaria, tenía la ventaja de acceder quizás a una mayor audiencia de lo que se hubiera alcanzado en hacerse en espacio físico, sobre todo porque no es necesario clausurar una exposición virtual. El micrositio actualmente sigue estando para su visita y disfrute del público, cosa que no hubiera pasado si se hubiera hecho solamente en un espacio, se hubiera hecho dentro del espacio físico de una galería. Pero el ejemplo más claro de lo que se puede hacer con el arte digital que hemos tenido aquí en Secut es, para mi análisis, la exposición individual de Raúl Mollado en 2016. El artista californiano realizó una serie de pinturas virtuales en 360 grados. Utilizando un programa, Raúl pintaba en una técnica que asimilaba al óleo en un lienzo digital en 360 grados, todos los lados, el piso, el techo. El público solo podía acceder a la pintura de Raúl por medio de un visor especial que teníamos en la galería. Y era todo lo que había en la galería. Una serie de visores, los cuales el público podía utilizar. La pintura
solo se podía realizar de manera digital. No había manera de pintar en 360 grados en un espacio físico. Sin embargo, la experiencia inmersiva de estar dentro de la pintura solo se podía dar dentro de la galería, utilizando el visor, ya que si hubiéramos utilizado un proyector o se hubiera expuesto solamente en internet y para el disfrute de monitores, la experiencia hubiese sido muy diferente y no envolvente como es lo que se pretendía. Y creo que ahí es donde está el reto del arte digital, entender sus posibilidades y ampliarlas en la medida de lo posible. Claro que todo el arte digital sigue siendo una exploración, porque aún no comprendemos qué tanto se puede hacer con esas herramientas, además de que cada día aparecen nuevas aplicaciones y funciones y equipos que nos abren nuevos caminos. Hasta entonces, caminos impensados que no habíamos elucubrado. Las discusiones actuales sobre el uso de la inteligencia artificial dentro de la producción artística apenas se están abriendo. ¿Qué tanto es autoría de la máquina y qué tanto es de quien manipula la máquina? ¿Puede realmente ser producto de una máquina la obra si el algoritmo bajo el cual se rige es alimentado por humanos? ¿Puede existir el arte si no es elaborado por humanos? Cabe destacar que la tecnología en su carácter artificial, hay que reconocer, requiere, al menos aún, de la creatividad e ingenio humano por lo que depende de lo que las personas piensen y necesiten, por lo que creo que en ese punto aún seguimos siendo. La verdadera innovación en el arte digital será hacer un uso apropiado, de acuerdo al contexto y original de la herramienta digital. No basta con que los museos coloquemos unos videos o subamos información a Internet para afirmar que estamos innovando en la esfera digital. Lo relevante es pensar en el uso que se requiere, en el público que lo necesita y en la experiencia. Lo que sí es un hecho es que el arte digital implica una revolución para el arte y para todo el mundo que lo rodea, incluyendo los museos, al igual que lo fue la fotografía en su momento. El advenimiento del arte digital y su popularización no será el fin del arte, pero es claro que cambiará nuestra forma de pensar, de producir y de trabajar. Muchas gracias por su tiempo.